Bueno, yo en la exposición lo que voy a tratar es de dar una panorámica de cómo está actualmente la biomasa, que sin duda alguna, entre las energías renovables, y ahora veremos por qué es renovable, pues es la más compleja, en el sentido pues que involucra un montón de materiales, de recursos, de tipos de industrias, relaciona la agricultura con la industria, cosa que no, en fin, no ha ocurrido mucho con industrias, con la industria energética me refiero, cosa que no ha ocurrido. Y esto, pues aparte, además de ser complejo en sí, también es complejo para exponer. Yo voy a tratar de darles entonces una visión panorámica de cómo está la biomasa y por dónde, cuáles son las principales líneas de desarrollo para, lógicamente, pues mejorar la viabilidad y la competitividad de este recurso. Vamos a hablar entonces muy brevemente, algunos conceptos generales, qué tipos de materiales forman la biomasa, cómo se están utilizando actualmente. ¿Se utiliza mucho la biomasa? ¿Es una energía importante o no? Pues probablemente las cifras quizá les van a sorprender. ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Qué energía en estos momentos se está produciendo en cada una de las aplicaciones? Después vamos a ver cuál es la situación actual en cuanto al grado de desarrollo de las aplicaciones energéticas y viabilidad, etcétera. Y vamos a analizar, al hilo de esto, un poco las barreras que hay en estos momentos para desarrollar el recurso. Bueno, al hablar de biomasa estamos hablando de una serie de recursos que pueden ver ahí, todos los cuales tienen en común que son materia orgánica. La materia orgánica o materia de origen biológico es la materia de los seres vivos que nosotros utilizamos en forma de recursos o, en fin, en forma, de los residuos que se producen o incluso de los propios seres vivos en forma de cosechas agrícolas, etcétera. La biomasa, si analizamos un poco ese origen de materia orgánica que tiene toda la biomasa, pues desde luego debemos tener una idea clara que se trata de un material renovable, por tanto de un combustible. Esto es nuestro combustible renovable. ¿Por qué? Pues porque todo lo que llamamos biomasa, todos esos materiales orgánicos, se producen en forma última mediante la fotosíntesis, que es un proceso que, como ustedes saben, pues hace que las plantas verdes capten la luz solar, la transformen en energía del enlace químico de los componentes de la materia orgánica. Por tanto, hemos transformado la energía, la luz solar, la energía solar en energía del enlace químico. Y después esa energía en forma de materia de moléculas orgánicas se acumula en los diversos tejidos de los seres vivos, etcétera. Primero en las plantas verdes se las comen los animales y luego los animales producen residuos. En definitiva, se reproducen lo que se llaman cadenas tróficas, y esas cadenas tróficas tienen en su cadena, en su ciclo, una serie de salidas en forma de residuos, en forma de cosechas agrícolas, en fin, que son lo que nosotros aprovechamos, que son, en definitiva, estos recursos de la biomasa. Por tanto, la biomasa no es sino una forma de energía solar y por tanto renovable en la que los sistemas de captación, de transformación y de acumulación no son sistemas artificiales, sino que son sistemas naturales desarrollados durante millones de años por los seres vivos. En estos momentos podríamos dividir los recursos de biomasa en lo que se llama biomasa natural, que es, por ejemplo, la biomasa que nosotros obtenemos, pues yo que sé, de los bosques naturales, de lo que se llaman ecosistemas naturales. Es la biomasa más tradicional y todavía es la principal fuente de energía para muchos países en vías de desarrollo, la principal o una de las principales. Nosotros en nuestros países no tenemos muchos ecosistemas ya naturales, y los que tenemos no nos vamos a dedicar a explotar los residuos, pero en cualquier caso para nosotros la biomasa natural es poco significativa por la cantidad que generamos, pero ya digo, en los países en vías de desarrollo es todavía uno de los principales recursos energéticos, y ha sido el recurso energético tradicional hasta que el petróleo y el carbón pues se han convertido en las principales fuentes energéticas, principales combustibles. Y después está la biomasa antropogénica, la biomasa que generamos como consecuencia de la actividad humana, la cual está constituida por unas biomasas residuales, los residuos forestales, los residuos de industrias de la madera que se producen,
los residuos agrícolas, tanto leñosos como herbáceos. Leñosos es lo parecido, como su nombre indica, a la leña. Herbáceo es asimilable a la paja, a los productos como la paja, en fin, lo que no es leña. Están los residuos de las agroindustrias, tanto líquidos como sólidos. Están ciertas fracciones de los residuos urbanos, la fracción orgánica, pero no se considera biomasa, está excluido de, bueno, hay una denominación una definición para la biomasa que da el Comité Europeo de Normalización, en la que se excluyen todo lo que son, pues por ejemplo, las fracciones de plástico, de tejidos, de metal, etcétera, de los residuos sólidos urbanos. También son las aguas residuales urbanas, que tienen un contenido en materia orgánica, son también biomasa. Y por último tenemos dentro de esa biomasa antropogénica lo que se llaman cultivos energéticos, de los que probablemente, bueno, pues en estos días se está oyendo mucho hablar y que en estos momentos estamos ya utilizando comercialmente para producir energía en forma, eso sí, los cultivos energéticos que utilizamos hoy son materias primas agrícolas convencionales, y de ellas están hablando mucho, de si la utilización energética para biocarburantes de los cereales y tal está produciendo incrementos de precio del trigo, en fin, se están hablando muchas de ellas. Bien, pues estas materias primas agrícolas, en fin, convencionales, como la caña de azúcar, los cereales o la remolacha, se están utilizando ya en cantidades significativas para producción de bioetanol. En Brasil el 65% de la gasolina se ha sustituido por bioetanol de la caña de azúcar, y en Estados Unidos casi el 2%, lo cual es una cifra muy grande, casi el 2% es hoy bioetanol, o bien biodiesel, que se produce fundamentalmente de colza, soja, un poco de girasol, y en estos momentos está creciendo mucho en países como Indonesia, algunos países asiáticos, la plantación de palma y el uso del aceite de palma para producir biodiesel, que como saben es un biocarburante que se utiliza en mezclas o incluso sustituyendo al 100% al gasóleo en los vehículos. Bueno, quizá la primera cifra que puede sorprender. Y la biomasa, y esto que es una entelequia, es algo de futuro, pues miren, esto es un estudio de una empresa petrolera, que me parece que es la Shell, en donde da pues un estudio muy completo. Además viene detallado todas las cifras de todas las energías por áreas del mundo, en fin, es un estudio creo que más de 200 páginas. Y entonces lo que habla es que en el año 2006 la biomasa, y esto es consistente con otros estudios, la biomasa supuso en términos de energía primaria casi un 12%, es nada menos, eso sí con diferencia, pero es la cuarta energía mundial. En la actualidad, desde luego, la mayor parte de ese 12%, aproximadamente los 2/3, quizá un poquito menos, se producen en países en vías de desarrollo, que siguen utilizando la leña y los residuos de biomasa como los materiales convencionales de siempre para obtener energía, fundamentalmente pues para cocina, en usos domésticos. Y un tercio, aproximadamente de los 1.400 millones de TEP o 61 exajulios del año 2005, pues 2/3 países en vías de desarrollo y un tercio se utilizaron en países industrializados. Claro, esto nos hace pensar, y esto es la primera idea que quería transmitir, en que la biomasa, desde luego, no cabe asociarla a una tecnología o a un recurso, digamos, del tercer mundo, aunque principalmente se consuma en el tercer mundo, por razones de tradición, no cabe asociarla. En los países en vías de desarrollo estamos consumiendo, como digo, del orden más de entre 20 a 25 exajulios, son del orden a menos de 500 millones de TEP de energía de la biomasa. Esto es impensable si no lo hiciésemos de una forma con unas tecnologías eficientes, con unos niveles de emisiones, pensando en la combustión, realmente competitivos, aceptables y dentro de normativa, y por tanto estas cifras nos dicen que la biomasa es una tecnología que es madura, es un recurso que tiene tecnologías maduras, si bien
lo que necesitamos, lo que se necesita muchas veces, pues es un apoyo inicial para establecimiento de mercado. Y en otros casos, como veremos después, lo que se necesita es un apoyo para desarrollar tecnologías más competitivas que las actuales, aunque son tecnologías maduras, pero precisan de una mayor competitividad mediante desarrollo de tecnologías nuevas o adaptación de las tecnologías a la biomasa. La biomasa supone, tradicionalmente en los últimos 15 o 20 años, pues bueno, prácticamente desde que existen las renovables, la biomasa, incluida la gran eléctrica, supone más de un 50% de la energía producida con renovables, cifras a nivel mundial, pero bueno, en Europa es de ese orden, me parece que es un 55% en la Unión Europea. Y en estos momentos, en los últimos 10 años, está creciendo a una tasa próxima a un 3,5% anual. Es decir, aproximadamente está creciendo a un ritmo muy próximo a lo que crece la demanda energética. Su consumo está disminuyendo, claro, causa lógica del desarrollo, está disminuyendo en los países en vías de desarrollo, causa lógica, aquí se ve la biomasa como algo antiguo y se quiere consumir cada vez más gas natural y tal. Yo les diría, tengo un informe sobre cómo se está desarrollando este proceso de favorecer el consumo de energías fósiles frente a otras más tradicionales en muchos países de Sudamérica, y la verdad es que es una pena cómo están promocionando energías como el carbón en muchos casos y frente a otras que podían darle mucho más juego con mucho menos costos. Pero bueno, la realidad es que el consumo de energía de biomasa en los países en vías de desarrollo en estos momentos está en receso, pero sin embargo es de casi un 5% anual en los países industrializados y sigue creciendo gracias sobre todo, claro, a los planes de fomento que hay para ello. No obstante, bueno, pues hay que ver que países como China ya están tratando de revertir esta tendencia y están tratando de establecer objetivos ya, y la India, objetivos con energías renovables en el entorno del 2020. Por lo cual es de esperar que dentro de unos 10 años la biomasa a nivel mundial crezca ya muy por encima, en tornos quizá a tasas de entre un 4 o 4,5%, en tasas muy por encima a lo que se espera el incremento de la demanda energética, que sobre el 2020 se espera que se sitúe en torno al 2,5%, como mucho. Por tanto, las previsiones es que a medida que avanza el siglo, la biomasa vaya cada vez más contribuyendo más, vaya siendo una energía más importante a lo que hoy ya es en día, que quiero remarcar es la cuarta energía por uso en términos de energía primaria a nivel mundial. Y lo que anima a todo esto, y claro, cuando uno plantea estas cifras y cuando uno habla de que, bueno, no es ninguna tontería hablar que a mitad de siglo la biomasa pueda ser el 20% de la energía mundial, pues claro, uno piensa, pero bueno, ¿y es que hay tanta biomasa? Pues miren, aproximadamente el potencial de biomasa se valora en unos 2.900 exajulios año. Eso me parece que son exactamente 68.080 millones de TEP, que traducido en exajulios es eso. Y claro, lo que en estos momentos producimos, estamos fijando en la energía, en la materia de las plantas verdes por medio de la fotosíntesis. Lo que estamos utilizando, en el 2005 utilizamos 61 exajulios. Tenemos un recorrido muy importante, recorrido que podemos incrementar, pues por ejemplo, con planes de reforestación, con planes de cultivos energéticos. Es decir, en la biosfera podemos incrementar mucho este potencial, podemos producir mucha más biomasa y, por tanto, un mayor equivalente energético. En estos momentos, con el desarrollo tecnológico que hay actualmente y teniendo en cuenta, pues bueno, no dañar el medio ambiente y tal, hay estudios que valoran el potencial sostenible actual de la biomasa en torno a 5 veces lo que utilizamos, es decir, unos 270 exajulios años. Todo esto, lógicamente, pues alimenta los planes de desarrollo que hay en este recurso. Son planes, por tanto, realistas si vemos el potencial existente. Bajando ya un poco a cifras de potencial en la Unión Europea, y estos son datos de un estudio realizado en el año 2006, los datos de proyección por la Agencia Europea del Medio Ambiente.
nos habla que frente a un consumo a finales del 2003 de 69, esto está en millones de TEP, el potencial cifrado de biomasa en el año 2010 en la Unión Europea se cifra, como ven, en unos 185, 190 millones de TEP, para ir creciendo, sobre todo en base al potencial de cultivos energéticos, hasta los 230 millones de TEP y los 280, más o menos, en 2030. Por tanto, incluso en los países en vía desarrollados y con alto consumo energético, vemos que el potencial que podemos generar de biomasa es muy importante. Bien, pues estas son las cifras generales para transmitir dos ideas. Como digo, el potencial de la biomasa es realmente un recurso con un potencial importante, es un recurso con una utilización importante y es un recurso, es una energía, es una forma de energía moderna. Así lo hablan los 500 millones de TEP que ya estamos utilizando en una situación lógicamente sostenible, cumpliendo normativa medioambiental, en unas instalaciones con unas eficiencias y unos parámetros de operación, lógicamente dentro del contexto energético actual que estamos utilizando en los países desarrollados. Estas son las ideas. ¿Y cuál es la situación? Pero bueno, yo tampoco quiero decir que es todo oro lo que reluce y por eso paso a comentar ahora algunas de las cosas buenas y algunos de los inconvenientes que hay en las diversas aplicaciones de la biomasa. Bien, la biomasa actualmente se está aplicando en usos térmicos, domésticos e industriales. Yo creo que aquí hay un gran futuro no solo para producir calor, sino también para producir frío, y hay ya algunas instalaciones con biomasa, todavía demostración, todavía prototipo, y yo creo que aquí hay un gran campo. Se aplica ya en mucha menor cantidad en términos de energía primaria en combustible para producir energía eléctrica y combustibles de transporte. Es lo que se llaman biocarburantes. Aproximadamente, estos son cifras mundiales en exajulios para el 2005, en forma de biocombustibles sólidos, astillas, la leña, pacas de paja, pellets o briquetas, que como saben son combustibles densificados de biomasa, normalmente de serrines, carbón vegetal, etcétera. En el año 2005 se emplearon de todos estos combustibles 51 exajulios para energía térmica, y aproximadamente un poco más de 2 exajulios en producir energía eléctrica. En estos momentos hay a nivel mundial unos 35.000 megavatios instalados con biomasa. Después con biogás obtenido, como ustedes saben, el biogás es un biocombustible. Biocombustible, entiendo, todos los combustibles derivados de la biomasa, sólidos, líquidos y gaseosos. Esto sería un biocombustible gaseoso que se obtiene pues en los vertederos de residuos sólidos urbanos, como consecuencia del tratamiento y la descomposición de la basura, o en las estaciones de depuradoras de residuos agroindustriales o de aguas residuales urbanas. Bien, pues aquí se obtiene este combustible que contiene metano y CO2, pero como consecuencia de contener metano, pues se puede quemar y obtener energía. Y aproximadamente aquí, esto es difícil de evaluar, no he encontrado cifras fiables, porque la principal producción de biogás en estos momentos se está dando en instalaciones. La principal producción de biogás la hacen, como ustedes saben, y con un efecto invernadero importante, porque el metano y el CO2 son gases de efecto invernadero. Como ustedes saben, son las ventosidades de las vacas y de los rumiantes las que producen mayor biogás, pero claro, ese es difícilmente colectable, ¿no? Entonces, lo que podemos colectar en esas instalaciones de depuradoras, en esos vertederos, como digo, es difícil de evaluar, porque en su mayor parte donde se produce más biogás de esta forma son en programas que hay en China y en India y otros países asiáticos, donde hay programas de instalaciones domésticas donde pues las deyecciones van a una especie de fosa séptica y ahí con unas tecnologías rudimentarias producen biogás,
producen grandes cantidades, evidentemente no de una forma medioambiental muy buena, y que además son difíciles de evaluar porque no hay estadísticas simplemente. Pero bueno, estimando unos 2 exajulios, yo creo que me quedo corto, 1,3 irían a térmicas, y lo que sí está mejor contabilizado, porque esos son instalaciones sobre todo en la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, son los 0,3 exajulios, 0,1 en la Unión Europea, 0,1 en Estados Unidos y Canadá y 0,2 en la Unión Europea, que van a generación eléctrica. Aquí se emplean motores y turbinas, y en España pues tenemos buenos ejemplos tanto de vertederos como de instalaciones agroindustriales o de depuración de residuos de aguas residuales urbanas que tienen estos motores y estas turbinas. Después, bueno, en combustibles de transporte esto es una opción solo de demostración, no hay cantidades significativas de biogás, aunque, como digo, hay proyectos de demostración donde se licúa el biogás y se emplea el vehículo, pero esto no, de momento no supone nada. Después, como biocarburantes, bueno, pues los biocarburantes es la tercera aplicación, pero aquí, en términos de energía primaria, de los 60 o 61 exajulios, solo 0,81 exajulios van a biocarburantes, 0,69 a bioetanol, 0,16 exajulios a biodiesel, cifras de 2005, porque estas cifras sí es cierto que están creciendo y ahora lo veremos grandemente a nivel mundial. Estos biocarburantes o biocombustibles líquidos se emplean en su mayor parte en vehículos, 0,84, pero en los 2 últimos años las estadísticas van dando unas cifras que ya son significativas en la segunda cifra decimal para generación eléctrica. Generación eléctrica sobre todo en situaciones aisladas, en países en vías de desarrollo que no tienen red. Entonces, aquí normalmente lo que se da es que se sustituyen motores de gasóleo por estos combustibles. Por ejemplo, nosotros, precisamente yo el mes que viene tengo previsto irme a Venezuela, donde en una zona de la Amazonia que en estos momentos tienen que llevar el gasóleo por el río Amazonas para surtir un montón de motores en esta zona, donde además hay mala comunicación y tal, pues se está viendo ver cómo pueden producir biodiesel en situaciones locales, en pequeñas factorías, y sustituir ese gasóleo por ese biodiesel. En fin, las cantidades en cualquier caso, como ven, son pequeñas y lo lógico en términos además digamos de utilizar para un fin una energía de mayor valor, excepto en estas situaciones aisladas, es que estos biocombustibles líquidos sigan siendo biocarburantes y se empleen en el sector transporte. ¿Cuál es la situación en estas distintas aplicaciones? Bueno, pues claro, una situación a nivel general tecnológica. Biomasa de uso térmico. En estos momentos la biomasa para uso térmico se está empleando para producir calor en sectores doméstico-industrial. Unos 56 exajulios a nivel del mundo, 2,3 exajulios al final en 2005, cifras del 2005, y 144 petajulios en España. El estado del desarrollo tecnológico en esta aplicación podemos decir que es plenamente competitivo con lo que son unas instalaciones para combustibles sólidos, incluso con unos factores de eficiencia y de emisiones que podemos comparar incluso a las de líquidos, a las de gasóleo. Tanto en instalaciones o en equipos tan rudimentarios como esto, que son cocinas que se emplean en África con carbón vegetal, como ya instalaciones unifamiliares. Esta chimenea, aquí ven la antigua chimenea que producía esta contaminación, pues ha sido sustituido por esta chimenea. En estos momentos hay chimeneas que tienen eficiencias energéticas de un 80% y unas emisiones pues a lo mejor por debajo de los 200 miligramos norma metro cúbico de CO, que por otra parte va a ser los niveles exigidos en una directiva que va a salir próximamente para biomasa. Instalaciones centralizadas, comunidades de vecinos, más instalaciones descentralizadas, plantas de calefacciones de distrito. Aquí en España tenemos 2, una es esta en Cuéllar, pero en un país tan pequeño como Dinamarca existen más de 300 instalaciones de este tipo y son muy frecuentes en general en todos los países escandinavos. Evidentemente, si no fueran instalaciones eficientes y cumpliendo normativa medioambiental no existirían. Y también existen ya calderas para el sector industrial.
Como digo, las tecnologías son competitivas, se ha avanzado mucho en eficiencia de los equipos. Aquí ven una gráfica, quizá no se ve muy bien, aquí ven una gráfica, incluso pequeños equipos de biomasa que son los más difíciles de regular en su alimentación y por tanto de controlar en sus condiciones de operación y en su eficiencia, emisiones, etcétera. Pues vemos que hemos pasado de unas eficiencias en los años 80 pues que se medían en torno del 50%, hemos pasado a unas eficiencias de más de un 80%, un 80, un 85, un 90 incluso en pequeños equipos, y unas emisiones de monóxido de carbono que se medían pues hasta 20.000 miligramos normametro cúbico, cifras normales de 10.000. Ahora tenemos tecnología. Evidentemente esto no es cualquier tecnología. Si hacemos lo que acostumbramos a hacer, que es irnos al señor del pueblo que tiene un taller, que es que construye, hace 4 chapuzas, eso es lo que se ha hecho, nos hace una caldera para biomasa, la matemos a astillas y luego decimos que sale un chorro de humo negro. Claro, si asociamos la biomasa a ese tipo, digamos, de prácticas, claro, evidentemente esto parecerá pues un poco el cuento de la lechera, pero estas son las realidades de, con las tecnologías actuales, que se puede conseguir. Bien, en estos momentos el sector térmico de la biomasa está creciendo más o menos al ritmo que crece también la demanda térmica, aunque ahora se va a frenar. Yo creo que ya crece por encima, a un ritmo, a una media de un 3,5% anual. Ahora yo creo que ya está esto por debajo del 2,5%, el incremento de demanda térmica en el mundo, por tanto está incluso creciendo por encima. Y los precios de los biocombustibles, de la leña, incluso de los pellets, que son los biocombustibles de mayor calidad, como ven, estos son cifras en 2006, están por debajo de los combustibles en el sector doméstico. Estoy hablando del sector doméstico, son competitivos en el sector doméstico. Por contra, los equipos de biomasa son más caros que las calderas de gas natural. Pero en su conjunto tenemos que la biomasa en el sector doméstico tiene ya una competitividad real, incluso sin tener en cuenta temas medioambientales ni ningún tipo de subvención, tiene ya una competitividad real con un mercado real competitivo con los equipos convencionales. Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho que en Austria, ya con unas ayudas muy exiguas que todavía subsisten, pero de un 10% a la inversión de equipos, un 25% de la energía en el sector doméstico es ya biomasa, y cifras similares se registran en los países escandinavos. Básicamente lo que le falta a este mercado en países, por ejemplo, como en España, que todavía no ha surgido, y estoy, por favor, hablando de un mercado plenamente competitivo, no del uso de la biomasa en la chimenea de nuestra casa. Estoy hablando de una tecnología donde hay unos suministradores de una biomasa de una calidad definida, donde el suministro se hace por unos métodos totalmente automatizados y donde las calderas son totalmente automáticas y donde existe el mantenimiento y los usuarios no se enteran de que tienen calefacción, lo mismo que puede pasar con el gas natural, es decir, que tiene un mantenimiento y una instalación donde se desentienden totalmente. Estoy hablando de ese tipo de tecnología que es la que existe en otros países y que es la que es competitiva. En fin, me gustaría incluso enseñarles realmente cómo se está llevando esto a cabo en muchos países y que, por tanto, pues ahí está. Bien, pues lo que hace falta en países como España en estos momentos es realmente el dar un soporte inicial a esas empresas que están tratando, que normalmente son empresas débiles económicamente y tal, pues darles ese soporte inicial para que puedan afrontar los riesgos y esos costos derivados de la competitividad que tienen que afrontar, esos costos iniciales que tienen que afrontar pues para poder competir con el gasóleo o el gas natural. Pero, y sin embargo, pues es aquí a este sector donde se dan menos ayudas. Eso es una idea que al final quiero transmitir. Con biomasa siempre se han dado ayudas insuficientes y siempre se han dado justamente donde se va a avanzar menos, donde está más retrasada la tecnología y donde es una tecnología de más largo plazo. Entonces, claro, con esa política pues es difícil que la biomasa salga adelante, ¿no? Si subvencionamos lo que es menos viable y encima lo subvencionamos de una forma que no es eficiente, pues vamos bien. Bueno, en el sector industrial la biomasa es menos competitiva, siempre en el contexto de la economía actual, y ahí yo quiero adherirme a lo que ya han manifestado
ponentes anteriores sobre el concepto de lo que puede ser subvención y prima y todo esto. Hombre, para mí solo es subvención cuando uno da dinero a fondo perdido, solo es subvención cuando está dando ese dinero para algo que no tiene una realidad palpable y además no tiene ningún beneficio. O tiene un beneficio, por ejemplo, social, y hay que darlo porque, claro, si no alimentamos a un señor que no tiene para comer, pues una de dos, va a tener que robar o, bueno, se va a morir de hambre y, claro, habrá que alimentarle dándole dinero. Pero para mí, dar dinero a fondo perdido para algo que en un plazo corto o medio puede ser viable y puede tener una serie de ventajas medioambientales y tal, pues para mí eso, perdonen, pero eso no es subvención, eso es una inversión a largo plazo, que además el Estado pues es algo que debe de hacer, entre otros, y también las empresas, pero sobre todo el Estado, con los fondos que pagamos todos. Yo estoy muy contento de pagar con mis impuestos alternativas que veo viables y que veo además superiores, mejores que las que tenemos ahora y menos contaminantes, etcétera. Para mí eso, yo no tengo un concepto de pagar dinero a fondo perdido y subvención y eso. Yo lo que tengo es de estar financiando a largo plazo algo que va a ser viable, y eso no es subvención, para mí. Bueno, es una definición muy subjetiva, pero yo creo que es real. Eso es inversión a largo plazo, lo que en estos momentos, a medio, a largo plazo, incluso a corto, lo que estamos haciendo y lo que se hace con energías renovables, porque las energías renovables son ya una realidad, y en este caso concreto de la biomasa. Bueno, en el sector industrial, como digo, la biomasa es menos competitiva, pues debido a que los precios, en general, a que los precios de los combustibles en este sector, del gasóleo, del gas natural, son más bajos que en el sector doméstico. Y por tanto aquí la biomasa solo se utiliza por aquellas industrias, y se utiliza de una forma importante por aquellas industrias como la industria de la madera, primero las papeleras, las primeras de ellas, pero también la de segunda transformación de fabricación de muebles, etcétera. Las industrias que, como estas de la madera o algunas agroindustrias, pues producen sus residuos, y claro, esos residuos pues les salen a un costo muy aceptable para poder producir su propia energía de proceso. Estas industrias sí están haciendo uso de la biomasa. Por lo demás, el mercado, digamos, de la biomasa en el sector industrial, ventas y compras de biomasa en este sector industrial para usos térmicos, es todavía reducida. ¿Qué es lo que hace falta en biomasa para desarrollar la biomasa en el sector térmico bajo el punto de vista de combustible, sobre todo en la parte doméstica? Pues hace falta que entre más biomasa. En estos momentos en la parte doméstica estamos utilizando biomasa de alta calidad en cuanto a sus propiedades de combustión, como son los serrines, como son incluso los residuos forestales, biomasa de tipo leñoso. Esta biomasa no da problemas como estos que estamos viendo aquí, de sinterización, de corrosión. Sin embargo, para poder desarrollar este mercado en el sector doméstico, entre otras cosas, vamos a precisar tener más biomasa en el mercado. Y eso va a venir en gran parte, o deberá venir en gran parte, de biomasas de menor calidad. Biomasas como la paja, pero también cultivos energéticos herbáceos, que sí producen estos problemas. Y aquí tendrá que haber un desarrollo tecnológico para fabricar combustibles de estas biomasas, pues mediante el empleo de aditivos o otras alternativas que se están estudiando, y también desarrollar tecnologías de calderas y de equipos de combustión que tiendan a minimizar estos efectos. Este es el principal desarrollo tecnológico para meter más biomasa en este mercado, que, como digo, lo que necesita ahora en primer término es que le den unas ayudas adecuadas para poder despegar, para que las empresas puedan asumir los riesgos iniciales y los costos iniciales que supone la competitividad en el mercado, ¿no? En biomasa para generación eléctrica, 35.000 megavatios instalados, 8.000 megavatios instalados en la Unión Europea, con unos planes para el 2010 que probablemente están retrasados, de unos 25.000 megavatios en la Unión Europea. En Estados Unidos otros 30.000, con lo cual ya suman 60.000. Estos son los planes. En estos momentos hay 35.000. En España, a finales de 2004, teníamos 344 megavatios instalados, ahora debemos andar por los 400 y algo. La biomasa en generación eléctrica, la generación de electricidad con biomasa se hace fundamentalmente en un
85%, una cosa así, mediante ciclos convencionales de vapor. Son centrales térmicas en las que en lugar de carbón se mete biomasa, por supuesto centrales de mucho menor tamaño. Y alrededor de un 15% se produce, quizá menos, a partir del biogás de vertederos o de plantas depuradoras, biogás que se quema en motores o en turbinas de gas. También en pequeña cantidad se está produciendo en países como Dinamarca, ahora se está hablando mucho de ellos. El Plan de Energías Renovables recoge unos objetivos en cocombustión de biomasa de 774, 772 megavatios instalados, o sea, de meter con biomasa en las centrales térmicas de carbón, con lo cual puede servir también para disminuir las emisiones de CO2 de estas centrales. Así es como se está produciendo, pero ya digo, en su mayor parte se producen centrales específicas de biomasa, donde, como estas que están viendo, a veces son centrales de cogeneración. Por ejemplo, esta planta de 30 megavatios suministraba calor mediante una red de agua caliente a una serie de barrios, de distritos de la ciudad de Jyväskylä. Es una ciudad de medio millón de habitantes, la tercera de Finlandia. Fortum es uno de los grandes cogeneradores del norte de Europa. Esta planta en Dinamarca son todo plantas multicombustibles, donde hay diferentes estrategias para utilizar muchos combustibles en una misma caldera. Por eso me ha sorprendido un comentario que se ha registrado en el contexto de la plataforma de biomasa y de una persona que yo no esperaba, de decir que el empleo de muchas biomasas en las centrales de generación eléctrica es algo que dificulta la viabilidad de las plantas. Hombre, pues todas las centrales de gran tamaño en Europa tienen que ser multicombustible, porque es que si no es difícil plantear situaciones generalizadas, en fin, de plantas grandes con una sola biomasa. Y es más, todo lo que dicen es que para ellos el emplear muchas biomasas es una ventaja, incluso para optimizar los costos de compra del combustible, comprarlo más barato en cada tiempo. Bien, pero bueno, así estamos en España. Bien, en estos momentos la generación eléctrica con biomasa está creciendo en el mundo a un 5% anual. En la Unión Europea en los últimos 4 o 5 años he visto cifras entre un 18 a un 23%. Hay 35.000 megavatios instalados y en la generación eléctrica, sobre todo en sistemas en plantas grandes, que son las más eficientes, el ahorro de emisiones que tenemos de CO2 es superior en todos los casos a un 90% de las emisiones que hay en una central, al menos de carbón. De gas natural no me atrevería yo ya tanto, es que yo creo que hubo una versión en que lo borré, aquí no me atrevo a decir tanto, pero desde luego de un 80% con gas natural sí que lo es, pero con carbón superiores a un 90%. ¿Qué nos está pasando? Son tecnologías maduras, porque son tecnologías de ciclos de vapor, que en general han tenido que aprender cómo alimentar el material, han tenido que aprender cómo quemar el nuevo material, adaptar el nuevo material a la planta, pero son plantas que funcionan dentro de unos parámetros de eficiencia, como digo, de emisiones y tal, pues bien, razonables. El tiempo de operación se ha aumentado en los últimos 10 años, lo cual dice del progreso tecnológico, de unas 6.000 horas que había, 6.000 y pocas horas que había a principios de los años 90 hasta las 7.500 horas actuales. Piensen que esto en una central de este tipo es difícil llegar a un tiempo de operación igual que una central de carbón, porque se requieren superiores tiempos de mantenimiento debido al mayor ensuciamiento de la planta por el combustible, etcétera. En fin, 7.500 horas es ya un tiempo de funcionamiento muy adecuado, supone pocas paradas imprevistas, no programadas. Y el problema o la situación, simplemente la situación actual respecto a costos, no sé, estoy ya fuera. Qué barbaridad, qué barbaridad. Yo que creía que estaba empezando. Bueno, voy a ir entonces muy deprisa. Los costos, voy a ver si 10 minutos, lo digo por no, pero en 10 minutos o en 5 voy a ver si. Entonces, los costos de generación eléctrica con biomasa, estos son la situación europea, pues digamos que en costos intermedios pueden duplicar más o menos
pueden duplicar, aunque aquí vemos que hay zona baja coincidente. Estos serían plantas que operan con biomasas muy baratas, del orden a lo mejor de 2 céntimos de costo el kilo de biomasa seca, en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, los costos medios podemos decir que se sitúan en una banda de en torno al doble la generación convencional media. Bueno, pero claro, aquí no estamos evaluando ni los costos medioambientales ni estamos evaluando nada. Bueno, esto pasa porque por problemas de abastecimiento de plantas grandes. Las plantas de ciclo de vapor, pues claro, necesitan tamaños de 100, de 200 megavatios para alcanzar pues su eficiencia, 100, 200, 300 megavatios para alcanzar una eficiencia adecuada, en fin, y unas inversiones y unos costos de inversión adecuados. Y para estos tamaños necesitamos unas cantidades de biomasa que hace que tengamos que ir a unos radios de influencia donde los costos de transporte bueno, pues suben mucho el costo del combustible. De tal manera que nos tenemos que ir a plantas más pequeñas. Para una planta de biomasa, un tamaño de 20 o 30 megavatios, no quiere decir que no haya plantas de biomasa de 250 megavatios, pero sí, hay 2 en el mundo. Un tamaño de 20 o 30 megavatios para una planta de biomasa es muy grande y claro, con esos tamaños pues tenemos unos costos de generación mayores y por eso una de las cosas que tenemos que hacer es mejorar esta situación a través de un desarrollo tecnológico o irnos a otro tipo de alternativas. Por último, la utilización de biomasa y carbón pues es una opción eficiente en cuanto a que aprovechamos la superior eficiencia de la central de carbón y además podemos utilizar la biomasa con unos costos muy competitivos. Aproximadamente los costos, unos costos de inversión, quiero decir pequeños. Los costos de inversión de adaptación de una central de unos 350 megavatios para utilizar biomasa, aproximadamente un 10% de su energía en carbón, sustituirla por biomasa, pues pueden ser unos 2 a 3 millones de euros. Eso es una cifra ridícula y bueno, pues para la planta puede ser adecuado para reducir sus emisiones de CO2. Bien, y terminando con la situación de los biocarburantes, pues diré que los biocarburantes en estos momentos se generan en torno a los 40.000 millones de litros. Ahí ven una cifra de unos 35.000, 36.000 millones en 2005. Son el bioetanol que sustituye a la gasolina, al biodiesel. El bioetanol se está utilizando en Brasil sustituyendo totalmente a la gasolina en los motores como E100, es decir, esto es el porcentaje en volumen. E85 es etanol, 85% volumen de etanol, 15% de gasolina en los vehículos flexifuel. Este quizá es una utilización de más futuro en cuanto a que son vehículos que pueden utilizar un 85 máximo de etanol, pero de ahí para abajo todo lo que queramos. Son vehículos que llevan un dispositivo que es capaz de reconocer la mezcla que hay en el vehículo, en el depósito del vehículo, la mezcla de gasolina y bioetanol que hay en todo momento y de acuerdo a esa mezcla pues regulan las condiciones de inyección. Bueno, estos flexifuel son ya una realidad, en España incluso. En España tenemos ya un Ford Focus que se vende, pero también en toda Europa. En Japón y en Brasil estos flexifuel pues son, en fin, son de uso normal. Y va a ser una opción que crezca bastante por esa flexibilidad de utilizar diferentes mezclas, lo cual nos da una flexibilidad en cuanto a repostar en surtidores y en cuanto a utilizar más o menos bioetanol dependiendo de las circunstancias. El etanol al 20% se utiliza en Brasil, es una opción también que se prefiere frente a la E100. El E10 es la opción en Estados Unidos, el gasol, y E5 es como utilizamos también en Europa. Después se está tratando de utilizar el etanol en mezcla con diésel, sobre todo aprovechando el tirón que tiene el diésel, pues como una manera de incrementar el etanol, el mercado del bioetanol. El biodiesel se utiliza como producto puro en flotas cautivas, como mezclas al 20 o al 30%, y estas mezclas medioambientalmente son las más aceptables, puesto que son las que realmente producen reducciones de emisión de los vehículos. Como estamos utilizando el biodiesel en España en forma del 5%, las emisiones de los vehículos no tienen cambios significativos, por tanto es un poco inútil en esta etapa del ciclo.
Y en estos momentos, pues los biocarburantes es el sector más dinámico de la biomasa, está creciendo a nivel mundial un 14%, en la Unión Europea un 62% en el 2005, más de un 80% en 2006. No ofrece su producción a partir de materias primas agrícolas, no ofrece problemas técnicos significativos. Este ha sido uno de los grandes éxitos de que pueda crecer tan rápidamente, o sea, una de las grandes circunstancias de por qué puede crecer tan rápidamente. Y bien, el uso de biocarburantes, si se utilizan bien, puede suponer y supone una disminución de las principales emisiones de los vehículos, monóxido de carbono, hidrocarburos, y de las de CO2, aunque aquí siempre en cantidades muy inferiores a los que supone el uso térmico o eléctrico de la biomasa. Incluso hay que tener mucho en las condiciones de materias primas europeas o de Estados Unidos. Cuando utilizamos caña de azúcar en Brasil, esto es mucho más favorable, tanto en ahorro de emisiones de CO2 como en balance energético. El balance energético que presentan, el rendimiento energético que presentan los biocarburantes es otro problema, con materias primas europeas o de Estados Unidos, léase cereales o léase colza o girasol. Aquí aproximadamente las cifras medias nos dicen que solo un 20% de la energía contenida en el bioetanol producido con materias primas europeas es renovable. El resto es energía fósil que hemos gastado para producir el bioetanol. En el biodiesel la situación es un poco mejor, pero también hay que tener cuidado porque si producimos bioetanol con materias primas españolas con un rendimiento de 1.500 kilos o menos de cereal por hectárea, podemos producir más contaminación de CO2 que con la gasolina. Es decir, que aquí hay un punto. La producción de biocarburantes en Europa o en Estados Unidos con materias primas europeas o de Estados Unidos es un problema. En cambio, no ocurre así cuando producimos bioetanol de caña de azúcar, donde su rendimiento energético es de 5 a 11, por ejemplo, o producimos biodiesel de aceite de palma, y ahí está uno de los puntos de discusión de todo esto. Vamos a comprar bioetanol en Brasil, no lo vamos a hacer, lo vamos a producir en Europa, ese es uno de los puntos de discusión actual. Y sus costos de producción son muy elevados. Fíjense que producir bioetanol en Europa vale 0,50, 0,60, sin contar las ayudas agrícolas. Si contamos las ayudas agrícolas puede irse a €1 por litro. Y en cambio producirlo en Brasil vale 0,23 euros por litro más 5 céntimos de transporte a Europa serían menos de 0,30 céntimos. Y bien, esta es la situación, por tanto, que hay que tener en cuenta respecto a biocarburantes y la situación en general de biomasa. Les iba a hablar algunas de las soluciones, muy brevemente. Biocarburantes de segunda generación a partir de materiales lignocelulósicos. Tienen también sus incertidumbres, pero es una salida. En generación eléctrica, los sistemas de microgeneración en aplicaciones de cogeneración es una salida que, claro, aquí en España podremos aplicar menos, pero que desde luego se está demostrando como algo muy eficiente en los países del norte de Europa. También tenemos después la gasificación de biomasa, aunque eso yo creo que todavía queda por desarrollar. Y luego, en cuanto a producción de biomasa, vamos a tener, con el desarrollo de sistemas logísticos y de mecanización, vamos a tener posibilidades a corto plazo de recolectar mucha más biomasa agrícola y forestal, con lo cual vamos a meter mucha más biomasa en el mercado, y sobre todo con el desarrollo de los cultivos energéticos. Y si tenemos debate, me gustaría que se hiciera algo de debate respecto a esto. Con el desarrollo de los cultivos energéticos va a ser otra posibilidad importante de desarrollo y de dar a la biomasa mucha mayor competitividad. No cultivos energéticos como los actuales, que son materias primas agrícolas, sino cultivos energéticos no convencionales, cultivos de tipo lignocelulósico, que nos van a servir tanto para producir biocarburantes como para aplicaciones térmicas y eléctricas, y que bajo el punto de vista de sostenibilidad, de economía, de medioambiental, etcétera, son mucho mejor que las materias primas actuales. Nada más, esta es un poco la visión. Gracias. Perdón por la extensión.